¿Recuerdan que hace poco esbozamos el conflicto de la originalidad en un podcast? Pues bien, no somos los únicos que se han topado con esta pared. Básicamente, todo objeto está lleno de pequeñas marcas, detalles y señas particulares con el fin de validar su originalidad. Logos, marcas de agua, firmas, hologramas, números de serie, en fin. Pero hay un tipo de objeto que, pese a apelar a la originalidad como pilar fundamental de su construcción interna, pues rara vez tiene esa rigurosidad para probarse a sí misma como pieza única. Y sí, hablo de las obras de arte. El problema con el arte es que no le gusta seguir las reglas y se salta mucho de este protocolo a la hora de sustentar su originalidad. Por eso, muchas veces que una obra sea calificada de original frente a miles de réplicas, recae únicamente en la palabra del artista, el papeleo que entrega a las galerías o un especialista. Por desgracia, el especialista no siempre es tan bueno en su tarea como debería, y hoy vamos a ver uno de esos casos en particular. Pero, antes de hablar del fraude, hablemos del perpetrador y la víctima. Por un lado tenemos a Jan Vermeer, pintor holandés, considerado por muchos como el pintor más grande del siglo XVII, después de Rembrandt, claro. Fue un artista que, si bien no del todo reconocido en su tiempo, iría ganando reputación con el paso del tiempo, sobre todo por una obra de colores claros, brillantes, una temática en torno a lo mundano, que, aunque inserta en cierta cotidianidad, irradia fuerza en sus representaciones y motivos, cosa que le da a su obra un sabor diferente, haciendo poesía de lo cotidiano. Pero Vermeer tiene una particularidad que sin duda sería clave para lo que veremos más adelante. Solo se le puede atribuir con certeza una treintena de cuadros, ni un solo boceto o dibujo previo, y apenas algunos datos biográficos sueltos, y nada más. Sería, solo 2 siglos después, redescubierto su trabajo y cobraría la fama póstuma que hoy conocemos. Y sí, los precios estratosféricos en los que se llegaría a cotizar su obra. Del otro lado tenemos al perpetrador, Hans van Meegeren, arquitecto de profesión y pintor y gran estudioso del arte por afición. Cuando joven intentaría ser un artista en forma, incluso lograría exponer en La Haya, y aunque el público aplaudiría su obra, serían los críticos los que despedazarían su trabajo, por lo que dejaría la pintura de un lado, al menos de forma abierta y pública, porque durante los 30, viviendo en Francia, se enfocaría a realizar réplicas, cuidando hasta el más mínimo detalle en cada cuadro, hasta lograr dominar el estilo y técnica de algunos artistas, pero en particular de Vermeer. La cosa es que este nivel de emulación no se quedaría aquí. Como señalamos un poco antes, Vermeer nunca fue un artista muy prolífico, así que Meegeren aprovecharía este vacío en su producción artística para no solo replicar algunas de sus obras, sino crear nuevas obras bajo el nombre del pintor holandés. Sí, señores, eso es llevar la falsificación a otro nivel. Ok, ya sabemos que eso este arquitecto, no contento con replicar obras de un pintor famoso, empezó a realizar algunas obras usurpando su identidad. Pero si es tan fácil hacerse millonario así, ¿por qué sigo haciendo videos? ¿Por qué? Bueno, porque no es tan fácil ser un estafador. Aunque la pregunta que de verdad deberíamos hacernos aquí es, ¿qué tan difícil es hacer una copia realmente buena? Dejando de lado el carácter didáctico que copiar e inspirarse en la obra de otro artista tiene, que ya vimos en un video anterior, emular hasta el más mínimo detalle una obra requiere mucho trabajo, tiempo y talento. Una buena réplica exige un dominio técnico de sobresaliente a muy alto, un conocimiento del artista a copiar
que incluya una documentación amplia de detalles como el tipo de lienzo que usaba, los colores que predominaban en su paleta y hasta datos históricos, como si este o aquel tono específico de color existía o no en la época del pintor, o si sus cuadros sufrieron un deterioro mayor del esperado por algún fenómeno climático o una manipulación descuidada en el museo. Y después de todo eso, todavía tiene que saber cómo avejentar la obra lo suficiente para hacerla creíble, dónde ubicarla para hacer realista su mágica aparición y a quién vendérsela. No es de extrañar que por eso, para muchos, el falsificar sea en sí mismo un arte. Volviendo al caso, nuestro arquitecto llegaría a vender al menos unos 8 cuadros haciéndolos pasar por un Vermeer. Para desgracia suya, uno de sus clientes fue Hermann Göring, y una vez finalizada la guerra y los nazis vencidos, la obra, ¿sí?, esa falsificación vendida como un Vermeer original, sería recuperada. Con la obra en manos de los aliados, rastreando su origen, no fue difícil llegar a Meegeren como el vendedor del cuadro. En un principio, la idea era simplemente rastrear la genealogía del cuadro e identificar a su dueño original, ya que la gran mayoría del arte en posesión de los nazis había sido robado y decomisado a terceros durante la guerra. Pero, al no poder proporcionar datos fidedignos sobre el dueño anterior, claro, porque este no existía, nuestro falsificador fue acusado de lucrar con patrimonio artístico con el régimen nazi, y eso se traducía en traición, que se paga con la vida. Acorralado, Meegeren, ya en juicio, confesaría que dicho cuadro no era de Vermeer, sino suyo, y que por ende no era un traidor. Desde luego, la palabra de, en ese momento, un posible traidor no valía nada, y los expertos, sí, esos de los que hablamos al principio del video, corroboraban que dicho cuadro era auténtico, un perfecto y genuino Vermeer. Aún más acorralado que antes, Meegeren, en un acto casi telenovelesco, pidió al juez que le proporcionara materiales de pintura y que probaría que él había realizado el cuadro. Ahí, frente al juez y jurado, pintaría otra vez dicho cuadro. Y lo hizo, pero en arresto domiciliario, librándose de los cargos de traición, pero enfrentando nuevos por fraude. Una vez que el cuadro hecho probó que Meegeren tenía el talento para replicar la obra de Vermeer, se revisó nuevamente la obra. Esta vez se comprobó que era falsa, pero no por la palabra de los expertos en arte, sino por un análisis químico, que evidenció que colores como el blanco plomo y el azul cobalto no eran correctos, y que los cuadros habían sido sometidos a un proceso de plastificación para otorgarle una dureza mayor al óleo, similar a la que tendría con el paso de los siglos. Irónicamente, uno de los pocos datos fidedignos que tenemos de Vermeer es que, en su condición de marchante de arte, tuvo que trasladarse a La Haya para disputar la autenticidad de unas obras en pugna. Habría sido increíblemente interesante y hasta poético que él mismo tuviese que enfrentar el trabajo de su falsificador. Digo, uno puede soñar, ¿no? Volviendo a la realidad, poco después de su condena, Meegeren moriría, convirtiéndose en una figura referencial y dejando en evidencia que hasta los expertos pueden ser engañados. Pero también nos enseñaría que, si no tienes en la misma medida la creatividad que el dominio técnico, aún puedes volverte millonario. Claro, si algunos cargos por traición y fraude no te asustan. Y si el video te ha gustado, puedes ayudarme con un like, suscríbete al canal y sígueme en mis redes sociales. Los links están en la descripción.